Esta es entonces la clase número 8 y lo que vamos a ver hoy es trastornos por consumo de sustancias. Aunque trabajemos digamos, con patologías situacionales de lo que llamábamos antes del eje 1, ¿se acuerdan? Siempre vamos a estar ampliando un poquito más y viendo cómo la personalidad influye en ese diagnóstico. Pero vamos a tratar de ponernos de acuerdo en algunos conceptos para poder entender desde qué perspectiva vamos a ver el tema del consumo de sustancias, porque siempre estos temas son temas problemáticos, ¿se entiende? ¿Por qué es importante poder diagnosticar el consumo problemático de sustancias? Bueno, si nosotros vamos a la epidemiología, vamos a ver que lo que establece Naciones Unidas en el 2012, después de que hace un relevamiento estadístico, es que el 5% de la población mundial consume sustancias psicoactivas. Ahora vamos a ver a qué llamamos sustancias psicoactivas. Este relevamiento habla de que de ese 5% de la población mundial, 1 de cada 6 personas consumidoras recibe tratamiento por consumo problemático. Quiere decir que lo vive como un problema, ¿sí? Otra cosa que es interesante de tener en cuenta es que este tipo de patología abarca un espectro de edad muy amplio. Es decir, los consumos problemáticos pueden aparecer entre los 15 y los 64 años, lo cual indica que ustedes van a tener una mayor posibilidad de tener muchos pacientes, y vamos a ver, ahora vamos a ir desarrollando cuáles serían las situaciones en las que hay que prestar atención y que a veces pasan solapadamente estos consumos. En el año 2012 la sustancia más consumida era el cannabis y los opioides. Y en el año 2014 los opiáceos, que vienen a ser lo mismo que los opioides. El opioide es la base, el opiáceo es los derivados, los sintéticos, ¿no? Lo que se sintetiza, y la cocaína. Quiero decir, empezamos a pasar a un consumo mucho más significativo de drogas que tienen bastante más efectos adversos, ¿no? Digamos que drogas que son potencialmente mucho más peligrosas. Ya vamos a ver por qué. Cuando hablamos de droga, estamos hablando de toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar alguna de sus funciones y es susceptible de crear dependencia o tolerancia. Estamos hablando de que es susceptible de, no estamos hablando de que en todas las personas, en todos los casos lo sea, ¿se entiende? Cuando hablamos de uso de drogas, estamos hablando de definiciones de la Organización Mundial de la Salud, hablamos de uso esporádico, excesivo, persistente, no relacionado con una práctica médica aceptable. Fíjense que ya estamos incluyendo dentro del consumo de sustancias, de su consumo problemático de sustancias, también las sustancias de uso farmacológico, ¿sí? No estamos hablando solo de sustancias psicoactivas ilegales. Esto es muy importante porque es mucho más frecuente que recibamos pacientes que se automedican que recibamos pacientes consumidores problemáticos de sustancias ilegales, ¿se entiende? Mucho más frecuente que muchos pacientes que tienen trastornos mentales vengan presentando un consumo que para ellos es normal. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Sin embargo, esto también entra dentro de los consumos problemáticos. Por eso a veces uno escucha en una supervisión que un terapeuta deja pasar que el paciente consume una benzodiazepina, cuando en realidad la indicación es la consulta en psiquiatría. Alguien que está consumiendo psicofármacos tiene que estar supervisado, ¿sí? Y tenemos que determinar si ese consumo no es problemático. Un paciente que baja su nivel de ansiedad con una benzodiazepina es un paciente que está teniendo un consumo problemático, ¿se entiende? Porque los medicamentos psicofarmacológicos, ustedes lo saben porque en este mismo
en esta misma carrera está el curso de Eduardo Leiderman sobre psicofármacos, tienen un protocolo establecido de dosis, de tiempo y de forma de consumirlos, ¿sí? ¿A qué llamamos abuso de sustancias? El abuso de sustancias es un patrón desadaptativo de consumo que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo. Fíjense en cómo ahí empezamos a establecer también uno de los criterios que es central en los sistemas diagnósticos operativos, que es el malestar subjetivo. O sea, alguien que desearía cambiar una conducta y siente que no puede. Bueno, siempre el DSM o los sistemas diagnósticos van a plantear términos, en este caso dice no menos de un mes, en condiciones peligrosas o sin considerar los problemas asociados con su uso. Nosotros los terapeutas cognitivos sabemos que se produce una distorsión cognitiva en el momento del craving, el craving es el deseo de consumir, que hace que haya cierta calidad de pensamientos automáticos que se llaman permisivos y que empujan al paciente hacia el consumo. Por lo tanto, establecer cuáles son los mecanismos que mantienen estas conductas problemáticas es muy importante para poder abordarlas. Digo, la presencia de esos pensamientos permisivos es lo que permite la disonancia cognitiva que genera la idea de algo que no quiero hacer, pero igual hago. ¿Se entiende? Es decir, que esta minimización de los problemas asociados con el consumo tiene que ver con poder soportar la disonancia cognitiva que produce estar realizando una conducta en contra de lo que en realidad querría hacer. ¿Se entiende? Ahora, el abuso de sustancias no indica necesariamente dependencia, ¿sí? Tampoco necesariamente requiere la presencia de tolerancia. Ahora vamos a ver qué quieren decir estos conceptos. Ni tampoco implica que pueda haber un síndrome de abstinencia cuando voy a retirar la sustancia. Tampoco requiere un patrón compulsivo para el uso. Pero sí existen consecuencias nocivas de este consumo. Y digo, la fotito no es de casualidad, sino tiene que ver con un grupo etario que es muy vulnerable y que es el grupo de los adolescentes. Ustedes van a ver en esta conferencia, no sé si está en esta conferencia, pero lo dice el jefe de servicio de Fernández, los chicos que consumen sustancias antes de los 20 años sufren deterioro en su cerebro, digamos, sus neuronas se deterioran severamente, ¿no? Entonces es un problema de la salud pública el consumo a esta edad. Y además, en general, es un consumo propio de la tribu, ¿no? Está caracterizado por una condición para pertenecer, ¿no? Entonces es un problema de salud pública que tenemos que tener en cuenta cómo lo abordamos. Ahora, ¿qué quiere decir cuando hay dependencia? La dependencia es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas manifestado por un patrón comportamental en el cual el uso de una sustancia es mucho más valioso para el sujeto que todas las actividades que pueda hacer en su vida, ¿sí? Que tuvieron algún valor. Es decir, la sustancia pasa a ser prioritaria y deja de lado todas otras cuestiones que antes eran importantes para su vida. Hay dos tipos de dependencia que se interrelacionan. Una es la dependencia psicológica y otra es la dependencia fisiológica. Una y otra arman un círculo vicioso que establece dificultades para poder atravesarla, para poder solucionarla. La dependencia psicológica sería la dificultad para vencer el deseo, esto del craving,
y volver a experimentar los efectos de recompensa de la sustancia autoadministrada usándola compulsivamente. Fíjense, estamos hablando de autoadministración, por eso una de las cosas que tenemos que cambiar es la idea de que solo las sustancias ilegales son problemáticas. La automedicación es problemática también. Y experimentar los efectos de recompensa. Vamos a ver qué tipo de recompensa, qué es lo que funciona como recompensa. A causa de la dependencia psíquica, los intervalos de consumo se hacen más cortos y este proceso podría facilitar la tolerancia. ¿Se entiende? Cuando hablamos de tolerancia, en realidad estamos hablando de dependencia fisiológica. ¿Sí? La tolerancia es, ahora vamos a ver, es un proceso neuroadaptativo que hace que se necesite mayor droga para el mismo efecto. Este proceso neuroadaptativo muchas veces está muy solapado en los pacientes consumidores de benzodiazepinas, que no se dan cuenta, pero cada vez necesitan consumir más dosis para generar el mismo efecto. Ahora, esta tolerancia, que es un efecto fisiológico del consumo de la sustancia, hace que la disminución de la droga produzca el síndrome de abstinencia que evidencia la dependencia fisiológica. ¿Se entiende? Son todos conceptos por separado, quiero decir. No es que vengan todos juntos en los consumidores problemáticos. Podemos tener consumidores problemáticos que no padezcan un síndrome de abstinencia y que la sustancia no haga tolerancia. Quiero decir, la tolerancia también es una cualidad de la sustancia. Por ejemplo, las benzodiazepinas son sustancias que tienen mucha más predisposición a hacer tolerancia en los pacientes. Cuando el paciente dice, no, yo escuché por algún lado que son adictivas, de lo que está hablando de esto, de la capacidad que tiene la sustancia para ejercer tolerancia, o sea que necesite más dosis para el mismo. Ahora, no en todas las personas esto ocurre de la misma manera. También cuando hablamos de la psicoeducación en relación a los psicofármacos, tenemos que hacer hincapié en eso. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es un cambio desadaptativo del comportamiento con concomitantes fisiológicas y conductuales, cognitivas. Quiero decir, hay un conjunto de síntomas que el paciente presenta cuando deja de consumir la sustancia. El tipo de conjunto de síntomas depende del tipo de sustancia. Distintas sustancias tienen distintas presentaciones. Y induce al paciente al consumo de la sustancia para aliviar estas manifestaciones. ¿Se entiende? El retiro brusco de las benzodiazepinas produce síndrome de abstinencia. Muchas veces los pacientes se olvidan, se quedan sin medicamento, lo dejan de tomar de un día para el otro y empiezan a tener un montón de sensaciones físicas que tienen que ver con el retiro brusco de la benzodiazepina. Por eso ustedes van a ver que en los protocolos se va retirando progresivamente. Otro cuadro importante a tener en cuenta, otro concepto muy importante a tener en cuenta es el concepto de intoxicación. La intoxicación es un estado agudo, secundario al consumo y que va a cursar con un síndrome o un conjunto de síntomas que es reversible, es decir, que uno puede cambiarlo, y que es específico a cada sustancia. Bueno, cuando yo les hablaba del consumo problemático de alcohol en los adolescentes, bueno, tenemos frecuentemente casos de intoxicación alcohólica a causa del consumo, ¿sí? Una intoxicación obviamente se presenta durante el consumo o en un periodo próximo al consumo. Y genera cambios psicológicos y comportamentales por efecto de la sustancia en el sistema nervioso central. Esta diferenciación, se las marco,
porque ahora vamos a ir al manual y vamos a ver que en el manual hay poco de esta diferenciación. Porque lo que el manual va a clasificar en el DSM-5 es trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Y en realidad lo que va a hacer es dividirlo por sustancia. Va a dividir por los efectos y las características de la intoxicación o la característica del síndrome de abstinencia en cada una de las sustancias. Abarca el manual 10 clases de drogas distintas, entre las que está el alcohol, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos y estimulantes, el tabaco y cualquier otra sustancia desconocida. Podría ser que el paciente haya consumido algo que no conocemos. ¿Cómo? ¿Alguien dijo? Aceptobrón. ¿Dónde hay gente adicta al aceptobrón? Exactamente. Digamos, la imaginación de los consumidores es amplia. Y además es un lugar de ensayo. También la forma de administración es un lugar de ensayo, ¿no? Cualquier droga consumida en exceso, dice el manual, provoca una activación directa del sistema de recompensa del cerebro que participa en el refuerzo de los comportamientos y la producción de recuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un correlato fisiológico en el consumo. ¿Por qué hace hincapié en esto? Digo, primero es muy importante quitarle el juicio moral al consumo de sustancias, que lo tiene fuertemente. Para poder trabajar en el ámbito de la clínica, nosotros siempre tenemos que deponer nuestro juicio moral. Sin embargo, en un tema que genera muchas veces mucha movilización, es fundamental. Porque si nosotros entendemos que la droga en sí misma o la sustancia en sí misma produce una activación del sistema del cerebro de recompensa, podemos entender que no hay nada voluntario en ese consumo y tenemos que entender los mecanismos que sostienen ese proceso. Brevemente les voy a nombrar solamente cuáles son las vías y los neurotransmisores que intervienen activando ese circuito. Los neurotransmisores, como la dopamina y el GABA, envían mensajes químicos en el cerebro todo el tiempo, mandan información en el cerebro, en el sistema nervioso. Es decir, que participan de la comunicación entre las neuronas. Son mensajeros, determinada información va de una neurona a otra a través de estos neurotransmisores. Fíjense, la dopamina está implicada en la activación de los sistemas de recompensa cerebrales, sobre todo del núcleo accumbens, que es una estructura clave en el despliegue de las conductas ante estímulos con carga emocional, tanto positivos como negativos. Y es considerado el principal centro de placer del cerebro. Es la principal responsable de las sensaciones placenteras y de nuestra motivación y curiosidad por las cosas. Quiere decir que este sistema de recompensa es un sistema adaptativo, ¿sí? Lleva a la especie, al individuo de la especie, hacia la reproducción y hacia el desarrollo de nuevas condiciones de vida, lo lleva a poder desarrollar nuevas condiciones de vida, ¿se entiende? Ahora, el rol del GABA es inhibir y reducir la actividad neuronal y juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al estrés. Las investigaciones sugieren que el GABA ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Fíjense en que cualquier sustancia actúa sobre estos neurotransmisores. Por lo tanto, este funcionamiento adaptativo empieza a modificarse. ¿Se entiende? Es decir, que quien consume sustancias en la búsqueda de sensaciones placenteras o distintas, empieza a incluir una sustancia que realiza una modificación en la estructura de funcionamiento del cerebro que después, genera
un montón de problemas, digo, porque muchas veces uno no sabe si un paciente el ánimo que tiene lo tiene a causa de lo que le pasa, de lo que piensa que le pasa, o lo tiene a causa de la sustancia que está consumiendo. No estoy hablando solo de sustancias ilegales, estoy hablando de todo tipo de sustancias, más allá de poder conceptualizar cuál es la función que cumple la sustancia en la vida de ese sujeto. Fíjense que lo que el DSM va a retomar es este sentido de que las sustancias consumidas provocan una activación tan intensa del sistema de recompensa que hace que la persona olvide cualquier otra actividad que era importante para él. ¿Se entiende? O sea, cuando un adicto deja su trabajo o deja a la persona que quiere y se dedica solo a buscar y conseguir la droga, no lo está haciendo solo por una motivación psicológica, lo está haciendo también porque se produce una activación del circuito de recompensa que él desconoce. ¿Sí? Lo novedoso que incluye el DSM-5 es el juego patológico dentro de las conductas adictivas. Y incluye en el juego patológico porque refleja la prueba de los comportamientos del juego, activan sistemas de recompensa. Y no es solamente en relación al juego. Hoy sabemos que, por ejemplo, el consumo de la combinación de grasas, azúcares, genera una activación del circuito de recompensa. Digo, las medialunas, por ejemplo, ¿no? Grasas, claro, grasas y azúcares blancos generan una actividad. Digo, esto no es inocente, porque esto en realidad se desarrollan con una estrategia. Digo, se advierte que esto genera esto de empezar a comer y no poder parar de comer, ¿no? Y esto, digamos, el mercado lo aprovecha en su favor. De hecho, digo, bueno, hay determinados productos que claramente se ve que producen una activación del circuito de recompensa. La Coca-Cola es uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa con las comidas chatarra? Porque hay gente que decide no comer más. Las papas fritas, por ejemplo, de las comidas, de los combos, que generan esta cosa de no poder comer una o dos y dejarlas. Entonces, es importante la inclusión en el manual de los aspectos fisiológicos que tienen que ver con los mantenedores de las conductas problemáticas, ¿se entiende? Esto es un avance muy importante en el DSM. A ver, sabemos que activa el mismo circuito cerebral que activa una sustancia. Y hoy por hoy también se piensa que la adicción a internet es... Sí, también. El craving también pasan... Sí, absolutamente. O sea, en las comidas... Sí, absolutamente. Pónganse en la dieta, el circuito bulímico tiene que ver con eso. Pero tiene que estar relacionado ni con la dependencia ni la tolerancia. A ver, con la dependencia, sí. Habría que pensarlo un poco con alguien, digamos, yo no trabajo con trastornos alimentarios, con alguien que esté mucho más relacionado con trastornos alimentarios, pero el circuito bulímico inicia en la dieta restrictiva. O sea, la paciente deja de comer y ese dejar de comer hace que de alguna manera venga después el atracón. Después empiezan los autorreproches en función o las conductas purgativas y eso vuelve a arrancar el circuito, ¿no? El manual va a distinguir entre consumo de sustancias y trastornos inducidos por sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Unos tienen que ver la descripción, ¿no? Siempre hablamos del manual como un espacio donde se hacen descripciones fenomenológicas. Lo que tiene que ver con el consumo, trastornos por consumo de sustancias, tiene que ver con la sustancia en sí misma. Por eso el manual después va a dividir sustancia por sustancia, va a hablar de sustancia por sustancia. Los trastornos inducidos por sustancias son aquellos cuadros psicopatológicos como la depresión, la ansiedad,
la esquizofrenia, que en realidad, ustedes se acuerdan que en cada capítulo hay un criterio que dice si no se explica mejor por el consumo de una sustancia. Bueno, en ese caso, todo lo que tenga que ver con los trastornos inducidos por sustancia, el DSM-5 los va a clasificar dentro de cada cuadro en particular, ¿sí? ¿Cuáles son las afecciones que pueden clasificarse como inducidas por sustancias? Intoxicación, abstinencia, trastornos psicóticos, digo, ¿no? Dice, intoxicación y abstinencia. La intoxicación se produce por el consumo de la sustancia, la abstinencia también se produce por el retiro de una sustancia que se ha consumido. Y otros trastornos mentales inducidos, no sé por qué se llama, otros trastornos mentales inducidos por una sustancia o medicamento. Y ahí, fíjense, trastornos psicóticos, bipolar, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivo, síndrome confusional, trastornos neurocognitivos. ¿Y relacionados con el control de los impulsos? Sí, cualquiera de ellos tiene. Bueno, No, porque en realidad lo que está haciendo acá es una descripción que incluye algunos y otros no. Entonces, el resto del capítulo se va a organizar en función de las sustancias, ¿sí? Esto es novedoso, el DSM-4 no lo organizaba de esa manera. La razón por la cual es incluido el consumo o digamos, el cuadro inducido por sustancia dentro del capítulo de esa patología es para facilitar el diagnóstico diferencial, ¿se entiende? O sea, si hay un criterio que dice no se explica mejor, yo voy a poder, digamos, establecer un diagnóstico diferencial entre un cuadro, por ejemplo, de depresión y un cuadro de depresión inducido por una sustancia. Bueno, acá lo que va a explicarles el manual es cómo se codifican, sí. No, quería comentar que uno o toman dos después. Bueno, a ver, lo que está planteando el compañero es en relación a los pacientes con trastorno bipolar de tipo 2, ¿se acuerdan cuáles eran los bipolares tipo 2? Los que no tienen episodio maníaco, sino hipomaníaco, que suelen ser en un 60%, habla la estadística, consumidores de distintos tipos de sustancias. Y además son pacientes que tienen bastante dificultad para aceptar el protocolo medicamentoso. Digo, primero porque es un protocolo de por vida y segundo por justamente nuestro trabajo fundamental es la psicoeducación de estos pacientes. La psicoeducación hace que uno de los pilares del tratamiento sea la medicación y que nosotros trabajemos fuertemente sobre cómo el paciente, sobre la adhesión al tratamiento farmacológico, ¿se entiende? Digo, el cuidado por tener siempre reserva de medicación, si viaja, llevar esa medicación, ¿sí? Porque muchas veces se ignora esto que estamos viendo hoy y el paciente va a tener efectos secundarios al uso o al retiro compulsivo de la sustancia que no lo iba a tener en cuenta. Por eso arranqué esta clase diciéndoles que no solamente estamos hablando de sustancias ilegales, porque ya les digo, es mucho más frecuente que ustedes tengan situaciones problemáticas como la que el compañero marcaba a causa de pacientes que están consumiendo su medicación normalmente y no que tengan consumidores de sustancias ilegales, porque en realidad esos pacientes son atendidos en centros especializados para eso, ¿sí? Y llegan de otra manera a la consulta, ¿sí? Puede ser que tengamos pacientes con estas características, pero en realidad no es una población masiva que nos consulta, salvo que nos dediquemos a eso, pero ya ahí estamos trabajando en instituciones dedicadas a eso. Entonces, el clínico debe aplicar el código que corresponda a la clase de sustancia, además de anotar el nombre de la sustancia. Esto igual se los lo van a ver en el manual, no es importante tenerlo muy en cuenta porque es ponernos de acuerdo en qué. Y van a tener los códigos siempre de CIE 10, ¿se acuerdan que los códigos de CIE 10 y DSM-4 son paralelos, ¿no? Siempre vamos a establecer cuál es la sustancia específica. Si no hay una sustancia específica, ponen otra.
Bueno, estas todas las reglas de codificación. Son bastante lógicas. Procedimiento de registros cuando tienen un cuadro psicopatológico inducido por una sustancia. Ahora, muchas veces estos cuadros vienen solapados, vienen en comorbilidad. Digo, la descripción es a modo de poder dejar asentado de la manera más clara en la historia clínica, sobre todo cuando estamos trabajando en un lugar donde otro profesional va a retirarla, dejar asentado claramente dar una idea bien precisa de cuál es la condición de este paciente. Pero ustedes podrían tener un paciente que tenga un trastorno, digamos, del ánimo, que asocie con un trastorno del ánimo inducido por sustancias, que sea consumidor de sustancias. Digo, las presentaciones son muchas. La historia es que cuanto más descriptiva es esa presentación, cuando ustedes utilizan el sistema diagnóstico, más fácilmente el profesional que los trate va a poder entender más o menos el cuadro sin tener que ver inmediatamente al paciente. ¿Ven? Trastorno psicótico inducido por sustancia. Estos son, digamos, como el índice, ¿no? Trastorno bipolar, depresivo, de ansiedad inducido por sustancia, obsesivo, del sueño inducido por sustancia, sexual inducido por sustancia, delirium inducido por sustancia. Fíjense en la segunda, cómo divide según la sustancia. Trastornos relacionados con el alcohol, trastornos por uso de alcohol, trastornos por intoxicación, por abstinencia. O sea, va separando según sea el cuadro que presenta el paciente. Siempre en el DSM, por ser un diagnóstico categorial, ustedes van a tener fotografías de la situación del paciente, cómo el paciente se presenta en este momento. Cuando ustedes conceptualizan, amplían ese diagnóstico y encuentran, digamos, una explicación más amplia de la situación del paciente. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el diagnóstico DSM, por su característica de categorial, lo que va a hacer es mostrarles una fotografía de cómo el paciente se encuentra ahora. No da una explicación absoluta, solamente describe cómo está el paciente ahora. Entonces acá van viendo cómo va pasando a través de, fíjense, en trastorno relacionado con cannabis, trastorno por uso, por intoxicación, por retiro o inducido por el cannabis. ¿Se entiende? La separación en distintos tipos de sustancias tienen que ver con que las distintas sustancias tienen sintomatologías distintas. Bien, yo solamente les voy a mostrar lo que tiene que ver con el alcohol, porque me parece que es una de las sustancias, no me parece, es así, digo, es una sustancia de fácil adquisición porque es de venta libre y es una de las sustancias que mayor problema genera en la población en general. Fíjense cuando hablamos trastorno por consumo de alcohol y vamos a ver que el manual divide en criterios A, B y C igual que lo hacía con los otros trastornos, ¿se acuerdan? Entonces, en el criterio A dice un modelo problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta en al menos dos de los siguientes hechos, ¿no? Dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. Fíjense que si yo cambio la sustancia, la descripción sería más o menos la misma. Tal vez pueda cambiar el tiempo, porque para tener un consumo problemático en otras sustancias podría tener otro tiempo. Y ahora vamos a ver cuando veamos el video de la conferencia esta, ¿por qué? ¿Cuáles son las tres patas que sostienen el consumo problemático? ¿Por qué es importante detenernos? Y yo quise detenerme en esta clase en el consumo de alcohol.
Porque el 90% de la población ha bebido alguna vez, fíjense. Entre el 60 y el 70% son bebedores activos, lo que llamamos bebedores sociales. El 40% de la población ha tenido problemas ocasionales con el alcohol, en alguna vez se emborrachó. Y el 10% de los hombres y el 5% de las mujeres hacen uso abusivo. Este porcentaje se empareja en la población adolescente. Los adolescentes consumen casi por igual el alcohol, las mujeres y los varones. Si tengo alguna otra manera de pasarlo que no sea así. Decíamos en la filmina anterior, ¿se acuerdan? Decíamos que se manifiesta al menos en 2 de los hechos siguientes. Vamos a ver cuáles son esos hechos siguientes. Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. La cantidad es un factor importante porque es la concentración en sangre de la sustancia. Es lo que también me permite a mí después medir la tolerancia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, en esto es muy importante saber las cantidades. Existe el punto 2, ¿se acuerdan que ustedes para pensar en el manual tienen que pensar, un trastorno debe cumplir todos los criterios, A, B, C, D, E, los que sean, y algunos de los numeritos, de los puntos que se describen como sintomatología. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar y controlar el consumo de alcohol. Fíjense, acá ya está hablando del consumo problemático. El deseo persistente, la obsesividad por que no falte alcohol, eso ocurre mucho también con el tabaco. El fumador... abandonar o controlar el consumo de alcohol. O sea, que quieren dejar de tomar, decís. Que quisiera poder controlarlo. Pero recién dijiste que haya alcohol, o entendí mal. No, lo que digo es que es lo que frecuentemente uno escucha cuando un paciente no se puede ir a dormir si no tiene el atado de cigarrillos en la casa y se va a ir a dormir. Sin embargo, si le queda un cigarrillo, sale a comprar cigarrillos. Con el alcohol pasa exactamente lo mismo. Si el paciente no tiene alcohol, aunque sepa que se va a ir a dormir, no quiere dormirse sin saber que tiene el vino o la sustancia que consume. ¿Se entiende? Este es el consumo problemático. Se invierte mucho tiempo en actividades necesarias para conseguir alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos. Fíjense en que uno podría cambiar la sustancia y estaríamos en la misma situación. Ansias, en el punto 4, o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol. Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de deberes fundamentales en el trabajo, en la escuela o en el hogar. Fíjense en cómo podría no estar ese punto. Podríamos tener un consumo problemático en alguien que igual cumpla con sus obligaciones. Generalmente son los pacientes más problemáticos porque no tienen conciencia de enfermedad ni su familia lo tiene. Pero ahí el punto clave es la tolerancia. ¿O no? Bueno, uno podría pensar también en una conceptualización más amplia para ver qué papel cumple ahí la sustancia en la vida del sujeto. Pero quiero decir, en términos sociales es muy aceptable que una persona llegue del trabajo, sobre todo en nuestra sociedad por ahí no tanto, pero si ustedes viajan o han visto en Estados Unidos, es muy común que la gente a las 6 de la tarde cuando llega al trabajo se sirva un whisky. Digo, imaginen la graduación alcohólica que tiene el whisky. Y el otro día, un chiste, ¿no? Una paciente había ido a ver un espectáculo donde estaba Rita Cortese y le llamó la atención la forma en la que consumía whisky mientras cantaba, ¿no? Digo, esto que es un detalle, ¿no? Digo, consumí y decía, qué rico que es el whisky. Entonces, bueno, uno ve ahí clarito el consumo problemático, ¿sí? Pues si estoy cantando,
¿Por qué necesito consumir? ¿Por qué no puedo estar concentrada y sintiendo placer por eso? Y necesito, bueno, cuando la sustancia empieza a ocupar más lugar en mi vida que otras cosas que también me dan placer, empieza a ser problemático ese consumo. ¿Entienden a qué llamamos consumo? Digo, esto es muy importante, porque si no, empieza a operar el prejuicio desde nosotros al diagnosticar. O empezamos a minimizar conductas que socialmente son aceptadas. Por ejemplo, el consumo de alcohol en adolescentes. Consumo de alcohol provoca un abandono o reducción, decíamos, importante de las actividades sociales, profesionales o de ocio. Esto que les contaba del ejemplo de un artista que está cantando y que sin embargo ahí le compite el alcohol en ese momento. También otro criterio es el consumo de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Digo, bueno, Manejar. claro, digo, los controles de alcoholemia lo que muestran es que la gente no solamente consume alcohol, sino que minimiza el riesgo que implica conducir alcoholizado. Hay una frase que seguramente alguna persona se la habrán escuchado, que es: el auto va solo. Dejá que el auto me lleva solo, ¿no? Esta cosa omnipotente de alguien que, bajo el efecto del alcohol, cree que puede controlarlo absolutamente todo. Esto tiene que ver también con los efectos, digamos, de inhibir todo lo que tenga que ver con evaluaciones de riesgo también, ¿no? La posibilidad de inhibir esas. Sí. Sí, en relación al tabaquismo, planteando este esquema de conductas, quizás no hay una intoxicación con tabaco que altere tu juicio a la hora de hacer tal o cual cosa, pero sí la hay quizás respecto de, por ejemplo, no sé, salir a comprar a cualquier hora, en cualquier circunstancia. No hay una intoxicación, pero muchas veces son pacientes que tienen EPOC, Sí. o son pacientes que tienen enfisema, Claro. y son pacientes que tienen enfermedades crónicas que desconocen, o sea, que cuando digo desconocen es no quieren conocer. Miren, ayer, ya no sé ni qué día estoy, porque como trabajo de lunes a lunes no sé ni qué día estoy. Ayer, yo no trabajo con pacientes oncológicos, he trabajado en algunos momentos de mi vida, pero verdaderamente son procesos terapéuticos, sobre todo en los pacientes que su pronóstico es muy grave, son, digamos, procesos terapéuticos muy desgastantes, ¿no? Y muy dolorosos. La verdad que uno quiere a los pacientes y cuando ve que indefectiblemente en un tramo final, acompañarlos en ese proceso, acompañar a su familia, es muy duro. Pero a veces uno tiene que recibirlos, no les queda otro remedio porque hay otro paciente o alguien que confía en nosotros que nos pide que ese proceso lo hagamos. Ayer trabajé con un paciente que tiene un cáncer, es médico clínico, tiene 55 años y tiene un cáncer de pulmón con 2 tumores, uno en cada pulmón, y una metástasis en columna. Imagínense la situación, ¿no? Bueno, uno podría decir, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Por qué no viniste a consultarme 10 años antes que podíamos trabajar eso, no? Y una de las cosas que él se reprocha más es que cuando él se hizo unas placas, un control de rutina y unas placas, el compañero de trabajo que le había hecho la rutina le dijo: che, hay unas manchas en el pulmón, vamos a investigarlas. La placa, sale una mancha, vamos a mirarla. Ni loco, le dijo, yo ahora me voy a Europa, no me quiero ir con esa preocupación. Y mucho menos que un tratamiento me frene el viaje. Eso fue hace 1 año y medio. Quiero decir, tal vez el pronóstico era otro, si se trataba en ese momento. Quiero decir, bueno, acá hay componentes de personalidad, seguramente, muchas cosas más. Pero digo, más allá de los componentes de personalidad, quiero que tengan en cuenta que la activación de este circuito de recompensa da lugar al pensamiento permisivo, que es un pensamiento automático
que va en favor de ese consumo. No es solamente el viaje a Europa, es también tengo que plantearme seriamente que tengo que dejar de fumar. Cuando le pregunté cómo hizo para dejar de fumar después, me dijo que dejó de un día para el otro cuando le diagnosticaron el cáncer. Me dice, bueno, en realidad no dejé de un día para el otro, me puse una agenda. La agenda era, fumo una vez al mes. ¿Saben cuánto fumaba? 30 cigarrillos diarios. Entonces, quiere decir esto, que el consumo, que la dependencia fisiológica tiene un poder que es absolutamente relativo en función de lo que significa para nosotros eso. ¿Se entiende lo que digo? Uno podría decir, bueno, habría que ver un poco la personalidad, ¿no? Esto de suponer que yo puedo, aún con la posibilidad de tener un cáncer de pulmón, irme de viaje durante 3 meses y volver, y está todo bien, y hacer el control cuando quiera, sí. Hace un tiempo vi un estudio en cuanto al alcohol y al tabaco que era una carga genética que generaba como tolerancia. Bueno, esto es lo que hoy sostienen los toxicólogos, que hay un cambio en la estructura genética de quien consume alguna sustancia, que a su vez es heredado de alguna manera esta predisposición por su descendencia. Bueno, los cambios en la estructura del genoma son algo que hoy están probados y que no solamente ocurren en relación a la sustancia, sino ocurren en relación al estrés. ¿Sí? Hay una predisposición a los trastornos de ansiedad en familiares de personas que tuvieron eventos traumáticos, por ejemplo. Quiero decir, esto está probado, hay una modificación. Ahora, ustedes saben que nosotros no somos solamente genética, somos nosotros en interacción con el medio. Y debe haber varios componentes que se asocien para generar un consumo problemático. En esta conferencia que vamos a ver, lo que se plantea es una pata está en la sustancia, porque tiene determinadas características, hay sustancias más peligrosas que otras, otra pata está en el sujeto, obviamente, y otra pata está en la sociedad. Sí, también sabemos que la prohibición rotunda no es el buen camino, no es un buen camino. Digo, me parece que alguien aprende a ser adulto a partir de tener la autonomía de decidir si prueba y decidir sobre eso, ¿se entiende? No todo el mundo, porque prueba un cigarrillo va a ser un fumador, porque prueba alcohol va a ser alcohólico. Pero en los 50, 60 estaba ese paradigma, ¿no? Prohibicionista, abstencionista, que... Miren, en los 60 el paradigma fue experimentar, 60, 70, el paradigma fue experimentar con las drogas psicodélicas, ¿no? Lo que se llamó drogas psicodélicas, que estaban los ácidos, ¿no? Las terapias de LSD. Bueno, digamos, esto estuvo enmarcado en una época donde la filosofía y el conocimiento de la neurobiología también era escaso. Entonces uno podría pensar que esa percepción que se tenía a través del LSD, esta percepción, esta agudización de la percepción, era una forma de conectarse con una realidad que simplemente por los sentidos no se podía obtener. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ustedes tienen en esa época, le daban ácido a los nenes. Otro punto, consumo continuado del alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del alcohol. Muchas veces los pacientes no asocian la irritabilidad con el consumo de alcohol. El paciente empieza a cambiar su manera de enfrentar las dificultades interpersonales y no asocia que esa irritabilidad tiene que ver con el consumo de alcohol. Porque el primer efecto del alcohol, ¿cuál es? Claro, lo primero que hace es relajar, ¿sí? Da una sensación de alivio. Lo mismo pasa con el cigarrillo. La gente tiene asociado el consumo del cigarrillo
con un montón de funciones, un montón de mitos en relación a, por ejemplo, el cigarrillo de la mañana me ayuda a ir al baño, o sea, puedo evacuar si fumo. Y lo tiene asociado con eso. ¿Qué es eso? Eso es una conducta ritual que permite que se quede sentado donde se tiene que quedar sentado para que se produzca lo que se tiene que producir. Que en esta vida moderna, la evacuación intestinal es algo que está sometido a los devenires del cotidiano, ¿sí? Entonces, bueno, claro, se va a la mañana, se levanta, desayuna, se sienta con el pucho, bueno, es obvio, ¿se entiende? Digo, no es el cigarrillo. Asociar al tabaco a relajarme, sin embargo, es un excitador del sistema, excita el sistema nervioso, sin embargo, el efecto es de, pego esa bocanada y me relaja, ¿sí? Hacen sinapsis las neuronas, con la nicotina, y entonces eso genera... Saben que el tabaco es más adictivo que la cocaína. Lo mismo, el consumo de alcohol provoca el abandono o reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. El consumo de alcohol en situaciones en las que provoca riesgo y a pesar de saber que sufre un problema fisiológico, físico o psicológico. Otra sintomatología es ya la tolerancia, la presencia de tolerancia, que se define como A, una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, o B, un efecto notable reducido tras el consumo continuado en la misma cantidad de alcohol. Esto que los consumidores de alcohol que validan esta conducta dicen cultura alcohólica. ¿Sí? También el alcohol presenta abstinencia con las características que ustedes van a encontrar propias del consumo de alcohol, de la abstinencia al alcohol. Y, o sea, presencia de los síntomas y la conducta de buscar consumir alcohol o algún reemplazo. Ojo, porque muchas veces los tratamientos, los protocolos de tratamiento para los alcohólicos se empieza con un reemplazo utilizando una benzodiazepina, pero esto es en el control, con el control farmacológico, ¿se entiende? Con el trabajo digamos, en interdisciplina que hacemos con el psiquiatra. O sea, cuando vas a modificar el consumo de alcohol a través de la benzodiazepina, permanentemente tiene que estar en tratamiento psicológico para poder ir testeando cómo se va haciendo este cambio. También vamos a tener que establecer en la codificación si está en remisión inicial, y hablamos de tiempos, entre 3 meses y 1 año, excepto el criterio del deseo, del craving, ¿no? En remisión continuada o en un entorno controlado. Una de las cosas que nosotros le enseñamos al paciente en el tratamiento es que si soporta el craving, si tolera que el craving pase, después los periodos en los que no hay deseo de consumir se van a prolongar y el craving va a tener menos intensidad, ¿se entiende? Bueno, acá tenemos cómo lo van a codificar. Si es leve, si es moderado, si es grave, por la cantidad o presencia de síntomas que les mencioné anteriormente. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? No les voy a contar de las otras sustancias porque las pueden ver en el manual y en realidad lo que van a ver es que el esquema es el mismo, digamos, se va a describir de acuerdo a la gravedad de ese consumo y hay como
evaluación clínica para poder pensar la gravedad o las consecuencias dañinas que puede tener ese consumo en el paciente. Hace un par de semanas salía de mi casa y cuando me levanto me doy cuenta que estaba con una lumbalgia importante y me visto, me pongo la chaqueta de médico. Cuando bajo a tomarme un taxi, paro el taxi, me subo y le digo, voy a tener que tener un poquito de paciencia porque cuestiones de la edad acompañan. Me subo y le digo, hasta el Hospital Fernández. Y el taxista me mira y me dice, ¿usted es médico del hospital? Sí. ¿Y cómo anda así? Le digo, bueno, qué sé yo, que la edad se me juntó. Me dice, ¿por qué no se toma un ibuprofeno de 400 cada 8 horas? Va a ver que para la noche está perfecto. La verdad que me sorprendió. Y esto como que nos pasa un poco a todos los argentinos, ¿no? A ver, ¿en qué momento empezamos a medicalizarnos? ¿En qué momento empezamos a que todo lo resolviemos con un comprimido? En que los amigos lo que hacen es prescriben, indican medicación. En vez de decirle, vení, ¿por qué no nos sentamos y charlamos a ver lo que nos pasa? No, es tomate tal cosa. 2 estornudos, un antialérgico. 4 estornudos es un antigripal. Y 6 estornudos, che, ¿por qué no tomás amoxicilina, que el antibiótico por ahí? ¿No? Los argentinos hemos dejado de estar tristes. Probablemente tuvieron que ver con algunos los más grandes se deben acordar de Menotti, de Zapac, cuando decía estoy triste, y era un bajón estar triste, ¿no? A tal punto que los argentinos, cuando nos pasa algo que motiva que estemos tristes, nos separamos, perdimos un ser querido, andamos medio depres. Es como que tiene otra onda estar depre, ¿no? Pero eso significa que si lo que tenemos es una depresión, que es un diagnóstico psiquiátrico, requerimos una medicación. Y estamos convencidos que los antidepresivos son sonrisas en comprimidos, y no lo son. En este contexto donde hemos medicalizado cosas que no debíamos medicalizar, es frecuente cuando uno mira el televisor encontrarse con una publicidad de un yogur vendido como laxante, ¿no? Porque también tiene como más onda. Si tiene algún efecto terapéutico, entonces ya no es un yogur, ¿no? No sirve para otra cosa. Y esto nos ha llevado a tener algunos rankings, más allá de lo que decía un antecesor, que realmente nos preocupan. Somos el tercer país de América en el consumo de alcohol, el segundo en el consumo de psicofármacos, de sedantes, el segundo de toda América. Y entonces vieron que ahí nos encontramos también con la sociedad, que cuando uno está con una contractura, ¿por qué no te tomás un cuartito de esto que a mí me hizo bárbaro? Y entonces nos encontramos con una sociedad que tiene al médico presionado, porque los laboratorios presionan sobre el médico para que prescriban. Los farmacéuticos presionados porque la gente ve y dice, uy, no tengo la receta, me lo vendés igual, y el farmacéutico, pum, después me lo traes. Y que además el paciente va al médico a que le resuelva el problema siempre con un medicamento. Cuando uno va al médico y el médico no le prescribió algo, sale del consultorio y dice, este no sabe lo que tengo. Y se va a otro que le dé algo con lo que se vaya contento para resolver su problema. Entonces, cuando la persona va al médico, va a presionarlo para que le dé una receta con la solución al problema que tiene. Esto, contextualizado en sustancias, sujeto y sociedad, ¿dónde está el problema? Nos vamos a dar cuenta que es frecuente que pongamos el problema en la sustancia, pero no está en la sustancia y ahora lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso me parece que es importante que hagamos la diferenciación entre lo que suele ser el uso de una sustancia, el abuso de una sustancia o la dependencia de la sustancia. Porque es frecuente decir, fulanito es adicto a la gaseosa, es adicto a la aspirina, es adicto
a la pastilla para dormir, ¿no? Y en realidad estamos usando mal la terminología. Y si nosotros lo que hacemos es dividirlo en uso, abuso y dependencia, lo que vamos a hacer es poder diferenciar de alguna manera cantidad, no es lo único, pero de alguna manera en cantidad. Y acá es fácil darnos cuenta, ¿quién hace uso de una sustancia? Bueno, el que no tiene consecuencias con la sustancia. Alguien toma un poquito de vino en la comida y eso no genera una consecuencia. No es lo mismo que cuando los adolescentes salen los fines de semana, durante la semana no toman, pero salen el fin de semana, el viernes y el sábado, y no vuelven a las 5 porque no pueden volver a las 5. Vuelven a las 8 recién, que es cuando están empezando a poder achicar de vuelta la base de sustentación, ¿no? Porque si no andan así caminando. Y ni hablar de cómo hablan y lo que piensan a esa hora. Que eso es claramente abuso. Hay consecuencias por el consumo de una sustancia. Y por último tenemos la dependencia. Y la dependencia la definimos como la necesidad indispensable del consumo de una sustancia. Y el problema lo tenemos cuando no tenemos la sustancia. Vieron que la gente que toma la pastillita para dormir todas las noches, ¿cuándo tiene problema? El día que no la tiene. No la toma, no duerme, tiene problema. Eso es dependencia. Cuando no tenemos la sustancia, aparece el problema. Esto en este contexto, si nosotros universalizamos los consumos de cualquier sustancia, nos vamos a dar cuenta que tenemos un 73-75% que hacen uso, un 22-24% que abusan y solo un 3 a un 5% que dependen de las sustancias. Entonces, cuando hablamos de adictos, nos referimos a esta última porción, pero claramente decimos que están en problemas los que abusan y los que dependen. Habiendo dicho esto y habiendo aclarado esta definición, vamos a ver entonces dónde aparece el problema. Y nos encontramos que para que haya problema, lo primero que tenemos que tener es este triángulo que vamos a encontrar, que tiene 3 patas. Y si no, alguna de las 3 patas no funciona, entonces no tenemos problema. La primera es claramente la sustancia. Yo soy toxicólogo, los toxicólogos solo hablamos de sustancias, así que hablamos de dependencias a una sustancia concreta. Los psiquiatras por ahí hablan de dependencia al trabajo, al sexo, al juego, ¿sí? Nosotros necesitamos que haya una sustancia para tener paciente. Pero la sustancia, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no es lo importante. Nos hemos dedicado muchos años de nuestra vida a tratar de luchar contra las sustancias. Y las sustancias no son el problema, porque si no hay una sustancia hay otra. No es una cuestión, el problema no está en la oferta, el problema lo tenemos en la demanda de la sustancia. Las sustancias, bueno, como los toxicólogos nos ocupamos de esto, les voy a decir que las sustancias pueden ser estimulantes, como la cocaína, el tabaco, depresoras, como el alcohol, los sedantes, la heroína. Están los que son distorsionadores de la realidad, como el LSD, el éxtasis. Y tenemos aparte un cuarto grupo que son los cannabinoides, la marihuana, ¿sí? Dentro de todo este contexto les decía que no es importante una sustancia o cuál es la que se consume, pero que tiene que claramente haber una. El segundo factor lo vamos a tener en el sujeto. Decíamos que el problema no está en la sustancia, sino que está acá. Hoy sabemos claramente que tenemos varios factores, el genético, el psicológico, el social. No se enferma el que quiere, sino realmente el que puede. Esto seguramente lo deben haber escuchado, pero es así de claro. No se enferma el que quiere, sino el que puede. Probablemente muchos de ustedes alguna vez han probado un cigarrillo de tabaco y no le gustó. Y volvió a insistir, porque vieron que los chicos a los 14, 15, 16 años son insistidores, ¿no? Entonces, dale, fumate, sos flojo, no sos americano. Pum, probaron y no les gustó. Y llegaron por ahí a los 20, 30, 40 años y no fumaron nunca. Y no es porque no estuviera prohibido el tabaco, se consigue en cualquier kiosco. Pero no les gustó, es decir, no se enferma aquel que, esta teoría que suele haber, ¿no? Que le pusieron un poquito en el borde del vaso, pobre, ella era re buena, pero le pusieron un poquito y se hizo así.
las malas juntas, siempre el problema del otro, ¿no? Esos compañeros con los que salen. Con lo que el problema claramente está en el sujeto, pero ese sujeto está inmerso en una sociedad que desde chiquitito nos enseñan cómo consumir. Y nos dicen todo el tiempo que tenemos que consumir, estamos preparados para los consumos. Y tenemos publicidades que nos incitan a consumir todo el tiempo. Y medicamentos, ¿un medicamento para qué necesita ser publicitado? ¿Un medicamento se necesita o no se necesita? Si uno lo necesita, va al médico y se lo indica, se lo prescriben. Y si no lo necesita, no es un bien de consumo, no es una golosina que se la publicita, es un bien social, ¿se necesita o no se necesita? Por lo tanto, la publicidad es normalmente obscena. Cuando uno mira y tenemos 23 presentaciones de ibuprofeno para los dolores menstruales, ¿a dónde llegamos? A que la gente sienta que necesitamos todo el tiempo de un medicamento para vivir. Y los medicamentos nunca son inocuos. Todo medicamento tiene efectos secundarios y efectos adversos. Todos. Uno toma una aspirina porque tiene un dolor de cabeza y el dolor de cabeza probablemente se va. Pero ¿se acuerdan de alguno de los efectos adversos? Por ejemplo, la acidez, entre otros. Y algunos de los efectos secundarios. Deben recordar que hay gente que toma la aspirina, la chiquita, para evitar un infarto. Claro, ¿por qué? Porque produce una alteración en la sangre la aspirina. Imagínense cuando uno toma la aspirina completa. Eso quiere decir que cuando uno toma la aspirina para el dolor de cabeza, tiene varios efectos en el cuerpo. Nunca los medicamentos son inocuos. Entonces la automedicación, esta cosa de tomar todo el tiempo medicamentos por nuestra cuenta y diferenciándolo de la autoprescripción. Ustedes saben que nosotros tenemos medicamentos de venta libre y medicamentos de venta bajo receta que incluso tienen distintos formatos, de venta bajo receta archivada. Los de venta libre uno los puede ir y comprar sin receta, pero los de venta bajo receta o venta bajo receta archivada, no, se requiere la receta. Esos son los de prescripción. Por lo tanto, cuando uno toma la pastillita, el cuartito para la contractura, el cuartito porque, siguiendo el ejemplo de los estornudos, 3 o 4 lágrimas y siempre aparece alguien que le dice, no querés un cuartito de algo, entonces dormís mejor, ¿viste? Porque la gente se angustia cuando ve a otro llorar. Es habitual. Y si no puede contener las lágrimas la otra es, che, ¿por qué no te tomás un antidepresivo? Porque así no podés seguir, ¿no? Esto que entonces es autoprescripción o prescripción por parte del taxista, en el caso mío, de inicio, es claramente nocivo. Pero es nocivo para la persona en particular y es nocivo para la salud pública. Así como les decía que somos el segundo país en consumo de psicofármacos, de sedantes de toda América y el tercero de alcohol después de Canadá y de Chile. Y porque estamos mejor, porque en el 2010 éramos el segundo después de Canadá, Chile estaba tercero. Pero además esto lo hacemos de una manera peligrosa, porque los argentinos consumimos de manera peligrosa muchas cosas. El alcohol, por ejemplo, ustedes saben que los argentinos consumimos poco alcohol de lunes a miércoles. Bastante más el jueves, el viernes y el sábado consumimos como los rusos. ¿Sí? El tema es que nosotros lo hacemos peligrosamente. ¿Por qué? Porque el viernes y el sábado consumimos como los rusos, que lo hacen de lunes a viernes igual, pero conducimos vehículos. Y por eso el 30% de los accidentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires tienen positiva alguna sustancia en los accidentados, porque no tenemos conciencia de esto. ¿Sí? Entonces, este efecto que genera la sociedad en su conjunto y que hasta que no empecemos con una clara conciencia de promoción de la salud, hasta que no empecemos a cuidarnos, pero es imposible que es necesario que nos cuidemos con todo, es necesario que nos cuidemos con el bizcochito de grasa, es necesario que nos cuidemos en el ejercicio que hacemos, en fumar menos,
en tomar menos alcohol, en tomar menos medicamentos, que nos cuidemos. Porque además, si no lo hacemos los adultos, ¿de dónde esperamos que nuestros chicos aprendan? Los chicos están condenados a repetir lo que nosotros hacemos. Vieron que a medida que uno va pasando el tiempo, cada vez se parece más a nuestros padres, ¿no? Y a medida que uno va envejeciendo, se mira al espejo y no puede creer que tiene hasta los mismos gestos, ¿no? Es así. Bueno, los chicos están condenados a repetir lo que nosotros hacemos. Si nosotros no empezamos a cuidarnos, no tienen de dónde aprender. Por eso, y para terminar, lo que espero es que a partir de esta charla, la próxima vez que tengan a alguien que venga y les diga, che, no sabés lo que me pasa, y ustedes ya te estén preparando para hacer la receta y decirle, ¿por qué no te tomás? Los inviten a decir, ¿por qué no te venís y te tomás un café y te escucho a ver qué es lo que te pasa? Y seguramente va a ser más saludable para ellos y mucho más reconfortante para ustedes. Gracias.